Hola, estamos en un programa especial de acueductoonline.com, acueducto en línea, acueductoweb.com, y en esta ocasión es especial, estamos con un músico de alto nivel, con Juan Alzate, un músico jazzista, quien nos honra con su presencia. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues yo diría que empezáramos un poco fuera de lo formal, en lugar yo de decir quién eres. ¿Por qué no dices quién es Juan Alzate como músico y como persona? Bueno, pues soy un músico que se ha dedicado prácticamente toda su vida, o desde que tengo conciencia de ello, a la música, y enfocado principalmente a lo que es el jazz, que ese es mi principal medio de expresión. Entonces me he desarrollado a través del jazz, aunque no es únicamente la música que yo he tocado o incluso toco, ¿no? Yo siempre he sido creyente de que antes de ser jazzista, primero tengo que ser músico, y una vez ya siendo músico puedo escoger las ramas de la música que yo quisiera hacer. Entonces, pues bueno, soy un músico que toca jazz y que eso lo ha convertido su medio de vida y de expresión. Y como persona, pues estoy muy vinculado a la profesional, a la musical, y pues trato de expander todo lo que tenga que ver con el arte musical en sus más amplios espectros, ¿no? A través del Festival de Jazz, de mis propios conciertos, vinculándome con otras entidades, tanto privadas como oficiales, para que pues la música llegue a más gente. Y bueno, no me cierro nada más al jazz, también he participado en música popular, en música folclórica, en rock, en música contemporánea, porque yo soy creyente también muy ferviente de lo que decía Duke Ellington: nada más hay dos tipos de música, la buena y la mala. Entonces procuro que más acercarme hacia lo que es la buena. Sí, la buena. En ese entorno que decías de música popular, música folclórica, se te ve también como un músico comprometido desde el punto de vista social. Y también que tienes tendencias ideológicas, llamémosle de izquierda. Y en ese sentido, bueno, pues es así como se te tiene catalogado que eres. Posiblemente. Sí, seguramente, porque primero mi herencia familiar es de luchadores sociales. Tanto mi papá como mi mamá fueron líderes sindicales. Mi papá fue uno de los fundadores del Partido Comunista en México. Él se llamaba Juan Alzate, igual que yo, pero su segundo apellido era Ávila. Y fue, si no el primero, fue uno de los primeros diputados en los finales de los años 40, aquí en el Congreso local del Partido Popular Socialista. Entonces eso consta en los registros de aquí del Congreso. Y bueno, él siempre fue un ferviente luchador social, él sí muy de izquierda. Y posteriormente, ya cuando entró de frente a estar defendiendo a los trabajadores ya en sindicatos y todo este rollo, ya se afilió al PRI. Entonces, y a través de ahí con mi mamá también, pues lo estuvo haciendo hasta sus últimos días, ¿no? Los dos. Entonces, evidentemente, esto pues lo lleva uno en la sangre. Uno aprende todo lo que uno ve en casa y lo que sucede ahí, ¿no? Entonces a mí se me desarrolló más bien como un punto de, como siempre, tener una visión crítica de muchas cosas, ¿no? Observar detalles que seguramente dicen mucho para mí, ¿no? A nivel político y social, y sí, me identifico mucho con la ideología izquierdista. Y en ese sentido, así como ves la situación actual en Michoacán. Bueno, yo lo que veo es como una consecuencia de muchas de las circunstancias que no nada más vienen de ahora, ¿no? Sino de mucho tiempo atrás, donde desde mi perspectiva como ciudadano, como artista y como gente que está interesada en el desarrollo del Estado, a veces no me explico de manera cabal cómo se pudo haber llegado a esto, ¿no? O sea, por ejemplo, impedir que Michoacán se desarrolle a nivel industrial, a nivel comercial, que haya pues ciertos grupos de algunas familias que no, de alguna u otra manera, no permitan que esto crezca porque atenta contra sus intereses, se me hace así como un poco aberrante, ¿no? Entonces, que el Estado sea así una potencia agrícola me parece muy bueno, pero desgraciadamente no es lo único que da de comer al Estado, creo yo, ¿no? Entonces, aparte de eso, bueno, uno escucha siempre muchos rumores, historias de por qué no llegó tal industria a Michoacán,
de si por qué en vez de que el Estado dé facilidades, más bien pide impuestos por adelantado, etcétera, que son cosas que evidentemente yo desconozco a ciencia cierta cómo funciona, pero la realidad nos dice que algo está pasando, ¿no? Entonces, evidentemente hay un movimiento social muy grande, muy importante, porque no se ha atendido cabalmente muchas de las necesidades de la población. Y esto que Michoacán es uno de los estados que ha decrecido en cuanto a la población, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la mayoría inmigra. Entonces, y el emigrar pues es un ejemplo muy claro y muy contundente de que muchas de las cosas que se están sucediendo, digámoslo así, no son las correctas, ¿no? No permiten que la gente se desarrolle, no permiten que la gente obtenga más recursos y que el dinero vaya fluyendo dentro del mismo estado, ¿no? Se debe muchísimo a las compañías que hacen construcciones para el gobierno, en fin, una gran serie de cosas que sí es muy necesario resolver, creo yo. Y bueno, y pues ya no hablar de los impuestos extras, ¿no? Más toda la carga que eso implica. Sí, lo que llamas movimientos sociales que están surgiendo, tienen que ver mucho en estos momentos con surgimiento de hace un año, casi un año, de autodefensas. Y creo que las autodefensas toman algo que el magisterio democrático, en particular punto de vista, ha dejado atrás. Es decir, se dedica más a cuestiones de conquistas inmediatas para ellos y cuestiones más de sindicalistas y de otro tipo político que de reivindicación social hacia la gente de escasos recursos. Yo no he visto ningún pronunciamiento del Ministerio Democrático en torno a la inseguridad, algún tipo de acción que conlleve a presionar a las autoridades a cumplir con su papel o que ellos incidan de una u otra manera. No he visto ese tipo de situación. Y las autodefensas, que son grupos de civiles armados, irregulares, y que, bueno, pues, que están cometiendo delito de una u otra manera, están surgiendo como figuras y hasta en varias comunidades como héroes. ¿Cuál es tu visión de las autodefensas? Que, bueno, pues cabe decirlo, o sobra decirlo, que surgen por un vacío de poder gubernamental, ¿no? Bueno, evidentemente, yo pienso que mucho de lo que está pasando con las autodefensas en particular también responden a sus propios intereses, ¿no? Entonces, como todo. Y nada más aquí la única diferencia, creo yo, por ejemplo, comparándolo con el movimiento democrático que tú me dices, pues pienso que aquí lo que tuvieron ellos todavía más fuerza fue al involucrar a la población, hacerlo un movimiento donde la población también participa de manera activa. Claro, como todo movimiento, las cabezas pues son la gente que tiene el dinero, la gente que tiene los medios, control de los medios de producción en esa zona, entonces, pero han logrado penetrar a la población. Creo que ese ha sido su punto más fuerte, ya que cuestionemos dónde compran las armas, dónde tienen las camionetas blindadas, quién los ha entrenado, quién les ha dado a conocer las estrategias con lo que usan, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya sería como tema, ¿no? Un tema aparte. Pero en cuanto a la vinculación social, creo que ellos han tenido una manera muy importante de hacerse de apoyo popular, a más de que han tenido como grandes aliados a los medios, a la más media, ¿no? De nacional y a internacional. O sea, como yo comentaba hace un momento, fuera de aquí del micrófono, es cuando ya en Televisa o TV Azteca tiene más de un día una noticia así, algo seguramente nos quieren dar a entender o dar a conocer. ¿Qué es eso? También habrá que debatirlo, ¿no? Pero yo pienso que ellos han logrado una super exposición. ¿Por qué las autodefensas de Veracruz no tienen esa exposición? Los de Oaxaca, las autodefensas de otros estados. Incluso las de Guerrero. Ajá. ¿Por qué las de Michoacán en particular? Y con esto, ¿no? ¿Por qué el presidente ha tomado una atención especial a lo que ha sucedido en Michoacán o lo está sucediendo y otros estados no? Por decir, ¿no? Entonces pienso que ellos han logrado esto y pues eso es una fuerza muy grande como para pues negociar, ¿no? Para manejar, cambiar el mapa político del estado. Un mapa de los grupos criminales también. Sí, claro, todo va de la mano. En el punto de vista del sector musical, ¿han tenido esos problemas de inseguridad? Bueno, yo mismo he sufrido eso, ¿no? Los asaltos, ¿Extorsiones? No, afortunadamente no, pero no conozco a nadie todavía en el mundo
mundo del arte y demás que esté en esa situación. Sin embargo, sí, muy común que le roben uno de los instrumentos, en el caso de los músicos, ¿no? Y cuando tú te pones a ver, no tenemos protección de ningún tipo. Por ejemplo, yo hace muchos años, hace 20, yo vivía en Venezuela. Y en Venezuela yo había comprado un seguro para mi saxofón. Y bien, sin ningún problema, todo lo que eso implica. Llego aquí a México, que se supone que es un país más desarrollado, y no existen los seguros para instrumentos. De hecho, no existen. No hay corredor de seguros que yo le pida un seguro para mi instrumento. Nadie lo quiere hacer. Entonces es un problema muy serio que tenemos, porque no nada más son los instrumentos, que son carísimos, que son muy difíciles de adquirir, que nos cuesta muchísimo conseguirlos. Estamos totalmente desprotegidos. Ya olvídate que el artista no tiene seguro social, que si el artista no tiene Afore, a menos que esté obviamente en alguna institución educativa, ¿no? O trabajando en otra cosa. Ajá. Pero del resto, nada, o sea, de verdad, nada. Incluso la protección para las obras que, por ejemplo, puedan exponer en los museos aquí, no hay una protección tampoco. ¿Sí me explico? Entonces, es toda una cadena, pues, de circunstancias que de verdad el sector artístico es de lo más desprotegido que hay. Entonces, pues, habría que hacer algo también en eso, ¿no? Es un buen tema. Oye, Juan, normalmente en caso de Michoacán surgen situaciones como ese tipo, la inseguridad, el sufrimiento de autodefensas, la intervención del gobierno federal hacia el Estado y bueno, una estrategia de intento, yo diría, de desarrollo económico, de impulsar, darles certidumbre, seguridad, etcétera. En ese entorno no surgen manifestaciones artísticas. Sí, mira, sí hay, y son muy profundas y muy fuertes. Hace no mucho, a través del FONCA, fui tutor de becarios en jóvenes creadores de compositores en otros géneros. ¿Qué es FONCA? Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Y entonces, pues a raíz de eso he tenido que estar en encuentros nacionales donde se juntan a todos los becarios, a todos los tutores y hacemos un encuentro de seguimiento de trabajos y de proyectos. Y es sorprendente, sobre todo en el área de los artistas plásticos, cómo está todo, si no te voy a decir que el 100%, sí un 80-90% de la creación artística de los jóvenes, de los artistas muy jóvenes y que están creciendo, todo está vinculadísimo a la inseguridad. Desde trabajos, por ejemplo, conocí a un fotógrafo excelente de Sinaloa, que era, un fotógrafo de un periódico, y su rollo, su trabajo en sí era el seguimiento de la violencia del narco en Sinaloa, pero él lo hacía de una manera artística. Entonces, por ejemplo, tomaba fotos de los cadáveres de la gente asesinada, pero lo hacía, por ejemplo, no se veían las heridas, no se veía todo eso, sino ponía como todo dentro de un entorno muy bonito, ¿sí me explico? Incluso con movimiento, las nubes pasando, música, otro rollo, ¿no? Sí, entonces él decía que era como una, entre comillas, dignificación de la muerte violenta, ¿sí? Y ese fue su proyecto. Luego había otro muchacho de Yucatán que él estaba teniendo un registro gráfico de cómo la violencia ha surgido entre Texas y Yucatán. Entonces todo ese camino entre Texas y Yucatán, cómo se va entretejiendo la violencia oficial, la violencia no oficial, lo que no conocemos, por ejemplo los movimientos que han habido en Yucatán que yo desconocía, de separación y que hay guerrilla o que lo hubo, o que hay movimientos muy fuertes en el sur que tienen que ver con todo este rollo de la violencia, y pues también evidentemente no nada más las cuestiones políticas, sino también del narcotráfico, de la violencia común, si le queremos llamar de esa manera. Entonces para mí ha sido sorprendente cómo los jóvenes han tomado esto de una manera muy clara y muy consciente también. Entonces evidentemente es un reflejo de nuestros tiempos, ¿no? Y que estamos totalmente inmersos. Pero en el caso de Michoacán no... En Michoacán debe haber. Debe haber. No lo he conocido yo de manera directa, pero seguramente, claro, o sea, todo el mundo estamos muy preocupados, muy pendientes, y de alguna u otra manera se ha manifestado, ¿no? Yo hace algún tiempo, a raíz de todo esto, como una manera mía de manifestar ese sentimiento, creé una pieza que se llama Así no se avanza, en referencia un poco a todo esto que está pasando, ¿no? Pero es bueno, mi manifestación muy personal ante ello, ¿no? Entonces yo pienso que cada artista de alguna u otra manera hemos hecho algo. A lo mejor no lo hemos expuesto, no lo hemos dado a conocer, porque también
pues también creo, no, los canales que ha tenido el estado de exposición y de manifestación artística todavía no han sido lo suficientemente abiertos, ¿no? ¿Por qué no nos enseñas esa de Así no se avanza? Claro, claro, con todo gusto. De hecho, es la pieza con la que yo siempre empiezo mis conciertos. Sí. Sí, sí, claro. ¿Y por qué no, mientras te vas preparando, nos vas diciendo en qué consiste esa pieza? Ah, bueno, esa pieza, fíjate esa pieza es como te decía, es una manifestación mía de ver cómo están las cosas, ¿no? No soy una persona muy hábil con las cuestiones de escribir o incluso de hablarlo, pero pues este es mi lenguaje a final de cuentas, ¿no? Y creo que todos de alguna u otra manera estamos muy expuestos ante toda esa circunstancia. Esa es una pieza muy especial, sí es un poco tensa, sí, dadas las circunstancias, y así salió, y así lo hice. Entonces, es una pieza muy enmarcada dentro de lo que es el jazz, y como te digo, ese es el canal de expresión, ¿no? Pero evidentemente aquí en Morelia hay grupos de jóvenes que sí están manifestando esto, grupos de rock, grupos de reggae, grupos de... Sí hay movimiento juvenil. Habrá que ubicarlos y... Ajá. La pieza entonces es Así no se avanza, a ver qué les parece. Sí, claro. ¿Y qué es lo que nos puedes traducir, aparte que nos has dicho sobre esto? ¿Qué es lo que te motivó? ¿Cuál sería el argumento de esta pieza? Bueno, como el título dice, Así no se avanza. Creo que muchas de las cosas que están pasando en el estado y lo que se ha hecho, pues no se va a avanzar así, ¿no? Entonces, evidentemente, en un sector como en el que yo estoy, como te digo, es muy desprotegido, y entonces pues es una forma de que no se han cumplido muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó participar hace algunos años en los mesas de debate que se hicieron sobre propuestas para que el sector artístico generara algún tipo de propuesta para la ley de cultura, ¿sí? Entonces la ley de cultura se aprobó, la ley de cultura ahí está, la ley de cultura contempla muchas cosas que podrían ayudarnos a un desarrollo más concreto, pero me imagino que los intereses no lo permiten, ¿no? Entonces la ley de cultura está ahí, una letra muerta con cosas muy bonitas, pero podrían, si realmente se llevara a cabo, me imagino que habrá que hacerse algún tipo de cambio, no sé, pero un grupo de personas muy comprometida y muy clara en generar esta ley, que pienso que pues sería muy importante aplicarla para que entonces mucho
de lo que el sector artístico necesita ya esté finalmente legislado y se pueda hacer ese tipo de apoyo, ¿no? Aún desgraciadamente pues dependemos de muchas cosas, ¿no? Si algún funcionario quiere hacer las cosas, si algún funcionario está dispuesto a ayudarte, si etcétera, ¿no? Entonces es muy importante ya como ir poco a poco deslindándonos de eso. Evidentemente yo siento que también la percepción, creo yo, política y gubernamental en este momento están tan enfocados a resolver este problema tan fuerte a nivel social que descuidan esa otra parte que es muy importante, ¿no? Que es la cultura, y que a su vez va vinculada a la cuestión educativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que comentabas hace rato de los maestros democráticos, tanto como los maestros oficialistas, etcétera, ninguno de ellos toca el tema jamás de un compromiso real por la educación y la cultura, ¿sí? Entonces, que ambas van pegadísimas, ¿no? Entonces lo ven como entes totalmente aparte, ¿no? Incluso ya yéndonos a cuestiones más amplias, en cuestiones de que la cultura podría generar algún tipo de ingreso financiero, turismo. Entonces todavía no hay como una política, claro, yo así lo veo, como en la vinculación del turismo cultural, que Michoacán podría ser una potencia en eso. Hay festivales, hay maneras, mucha manifestación artística en el estado, hay muchos grupos, muchas maneras de hacer eso. Entonces habría que hacerlo más grande, exponerlo más, y eso verdaderamente es lo que se ayudaría, creo yo, a mejorar muchas cosas en el estado, no nada más la situación del grupos artísticos, de la cuestión cultural y la cuestión educativa, sino también de la imagen del estado. Entonces, por ejemplo, se puede decir mucho que bueno, las autodefensas y que si quisieron bombardear a Patzingán, bla bla bla, pero que viene el festival de jazz, nadie lo dice. Que viene el festival de guitarra, ¿quién lo menciona? A nivel nacional, pues, ¿no? Si acaso el festival de música y el de cine son lo más importante, ¿no? Y qué bueno, pero hay más. Entonces, eso también habría que apostar a otro tipo de manifestaciones. Bien, Juan, pues el tiempo se acaba, y pues obviamente si nos avanza. Así es. Pero bueno, estamos pendientes y nos vemos a la próxima edición de un programa de acueductoonline.com.